Buenos días, amigos y amigas de Andina Canal Online. Nos encontramos nuevamente ante ustedes presentando De Interés Público, programa que como todos los jueves desde las 10 de la mañana les trae a consideración vuestra un tema de impactante actualidad, un tema que mejora y que nos compete en lo que corresponde a nuestro ejercicio como ciudadanos, como partes activas de este país, de nuestro Perú. Estamos hoy tratando el tema de los últimos decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades que le dio el Congreso para legislar sobre seguridad ciudadana. Se han dado dos importantes dispositivos, uno que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Esto parece que no tenía un soporte, una normatividad estructurada y definida, y bueno, a partir de ahora la va a tener y nos van a explicar nuestros invitados en qué va a consistir ella. Y el otro punto es el decreto que pretende evitar que continúen los actos irregulares dentro del gremio de construcción civil. ¿Por qué se está abordando a este gremio específicamente? Eso también nos lo van a precisar nuestros invitados. Los voy a presentar luego de compartir con ustedes la edición de hoy del diario oficial El Peruano. En portada tenemos las declaraciones que ayer diera el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, referidas a el interés que el Perú, a pesar de todas las dificultades y de la situación macroeconómica mundial, genera en los inversionistas internacionales. Aparte, como ustedes ya conocen, el diario El Peruano trae sus secciones habituales de política, un especial dedicado a las mujeres que laboran en el Cuerpo General de Bomberos, y también sección Economía, de Derecho, la guía para entretenimiento de fin de semana y, por supuesto, la sección cultural. Todo esto en la edición de hoy del diario El Peruano, que pueden revisar en su formato impreso y también a través de su página web www.elperuano.com.p. Y bueno, pasemos a lo nuestro, al tema que ya les había indicado vamos a tratar hoy. Los decretos legislativos dados recientemente por el Ejecutivo para mantener con mayor firmeza la seguridad ciudadana en ámbitos muy específicos. Nos acompañan esta vez el jefe del Gabinete de Asesores, Jaime Reyes, del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Él se encuentra a mi lado izquierdo. También está con nosotros el coronel Víctor Sanabria, de la Policía Nacional. Él es instructor en Derechos Humanos aplicados a la función policial. Él se encuentra aquí también a mi lado derecho. Y Juan Carlos Gutiérrez, director general del Ministerio de Trabajo, que también completa nuestra mesa de diálogo esta mañana. Empecemos pues conversando al respecto sobre estas medidas. Le preguntamos al señor Jaime Reyes, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, bueno, ¿qué es lo que ha llevado a que el Ejecutivo aborde estos temas específicos? Empecemos con el tema de la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, señor Reyes. ¿Qué pasaba anteriormente a la dación de este decreto? ¿No había una reglamentación? ¿No habían parámetros establecidos para ello? Buenos días, gracias por acompañarnos ante todo. Buenos días y muchas gracias, Miguel, por la invitación. Efectivamente, en el proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional del Perú, que el gobierno viene implementando, y también como parte de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana que tiene el país 2013-2018, sí han dado una serie de avances para luchar, para enfrentar la delincuencia y la criminalidad organizada. Sin embargo, nos hacía falta fortalecer la operatividad de la policía y algunas medidas sustantivas de carácter administrativo y penal para luchar frontalmente contra la delincuencia y la crimen organizado. En esa línea, el domingo se ha publicado efectivamente dos decretos legislativos. El primero de ellos es el decreto legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Hemos tenido efectivamente, nosotros en el año 2006 se publicó el Manual de Derechos Humanos, que es una guía cómo debe intervenir el policía, pero ha sido regulado en una resolución ministerial que está en una serie de principios de acuerdo a los lineamientos internacionales. Y en el año 2009 tenemos una resolución, una cartilla para el personal policial que participe en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Esta cartilla se aprueba mediante una resolución viceministerial el año 2009. Pero no hemos tenido en la policía
un marco legal, existe un vacío para el uso de la fuerza del personal de la Policía Nacional, como sí lo tiene, por ejemplo, la Fuerza Armada, el Decreto Legislativo 1095, que regula la intervención de la Fuerza Armada. La policía no tenía una norma de rango de ley. Entonces, el problema que tenía la policía es que necesitamos herramientas, necesitamos seguridad jurídica para que los policías puedan intervenir, puedan ejercer la función constitucional que tiene la policía y puedan hacer un trabajo profesional, un trabajo... y no había ese marco legal. Entonces, con este nuevo marco legal vamos a dar seguridad jurídica a los policías. Asimismo, a los ciudadanos lo que se va a dar es una predictibilidad. Los ciudadanos van a saber qué es lo que la policía debe hacer y no debe hacer. Y cuándo es que el policía, por su función, puede asumir algún tipo de responsabilidades. Va a otorgar garantías, dice usted, tanto al policía como al ciudadano respecto al accionar que debe haber en casos en que ambos se vean enfrentados o vinculados. Efectivamente, cuando va a intervenir el policía, desde el momento que puede a una persona pedir su documentación o llevar a cabo una intervención policial, estas normas regulan todos esos supuestos. Asimismo, regula también excepcionalmente el uso del arma de fuego. Son diferentes niveles de fuerza que puede utilizar la policía. Pero también la norma es muy importante porque va a dar una herramienta a los operadores de justicia, va a dar una herramienta a los fiscales, una herramienta a los jueces, para que puedan aplicar correctamente, porque en una intervención policial puede haber heridos o puede haber muertes. En ese caso, nuestros policías se ven inmersos en una serie de problemas, de juicios largos, te truncan la carrera y entonces el personal está desmotivado a veces de poder intervenir. Con esta norma fortalecemos la operatividad de la Policía Nacional del Perú y otorgamos seguridad jurídica, garantías para que pueda intervenir correctamente la policía. Entonces, esta norma se alinea sobre todo a una serie de convenios que tiene el país a nivel internacional. Hay una serie de sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incorpora. Entonces, es una norma muy importante para la Policía Nacional del Perú. Entraremos más adelante en aún más detalles sobre esta norma. Bueno, también le preguntamos al señor Reyes la necesidad que había de legislar sobre el devenir del gremio de construcción civil. Obviamente teníamos conocimiento los ciudadanos de a pie que habían problemas respecto a pago de cupos, a presiones incluso, no solamente entre los mismos trabajadores, sino de estos hacia determinadas empresas. Bueno, ¿de qué va esta norma? ¿Por qué se está aplicando a este sector, señor Reyes? Bien, como el país sabe, nosotros conocemos, ha habido un crecimiento de la construcción en el país en estos últimos años. Ha contribuido al desarrollo económico y social del país. Pero esta actividad económica también ha traído consecuencias que, así como se ha generado miles de puestos de trabajo, crecimiento económico, también ha traído una serie de violencia en la parte urbana. Y entonces trae consigo sicariato, ha traído consigo extorsión, violencia. Entonces, ¿cómo resolver esos problemas? ¿Cómo el Estado enfrenta esa problemática? Entonces, para resolver ese problema, se ha legislado, el gobierno el día domingo ha emitido el decreto legislativo 1187 que previene y sanciona la violencia en el sector de la construcción. Entonces, es una norma que nos va a ayudar porque todas las personas naturales, jurídicas, instituciones que tienen que ver con el rubro de construcción civil se aplica a esas personas. Esta norma tiene como finalidad, sobre todo, como decías, es tratar de prevenir la violencia, velar por la aplicación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de la construcción civil, contrarrestar los delitos que se puedan cometer en esta área y sobre todo articular la labor del Estado. Es decir, tenemos por ejemplo el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, la Fiscalía y las SUNAFIL, las encargadas que tienen que ver con la fiscalización laboral. Todas ellas tienen que trabajar articuladamente para prevenir y poder sancionar estas conductas violentas que se dan en este rubro. Entonces la norma nos provee dos mecanismos. Un mecanismo netamente de prevención de la violencia y que es competencia de la policía, por ejemplo, para llevar a cabo, cada vez que existe una obra que se está construyendo en un lugar determinado, la policía sepa que va a haber un foco de inseguridad o posibles mecanismos de violencia. Entonces, para prever eso, necesita información. Entonces, para eso los gobiernos locales, por ejemplo, deben informar al comisario sobre el inicio de una obra y pueda tener la información. Entonces, la policía lo que va a hacer es un patrullaje por la zona en la cual se lleva a cabo esta construcción y también, por ejemplo, establece mecanismos de colaboración de las diferentes instituciones que deben coadyuvar en este tema y genera algunas obligaciones, por ejemplo, para las empresas constructoras de otorgar facilidades para el ingreso de la policía, para el ingreso de la autoridad laboral en este aspecto. Pero tenemos un problema. ¿Cuál era el problema? Es que la gente, Fidel, no denuncia. Los empresarios no denuncian. Los trabajadores no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Porque no quieren ver inmersos en un problema, un proceso judicial. También y se por ven temor. Expuestos. Imagino que también por temor a agresiones, a represalias. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, se ha establecido lo que se llama denuncias para poder proteger la identidad. Y entonces se le va a dar un código y con eso se protege la identidad del denunciante y pueda libremente poder lucharse y enfrentar contra la criminalidad. Pero también hay una serie de medidas que ha establecido el Ministerio de Trabajo para poder, sobre todo, establecer unos registros, que lo explicará nuestro presidente del Ministerio de Trabajo, los registros, las cotas sindicales y algunos sindicatos de fachada, que hay que ser muy duros con estos sindicatos. Asimismo, hay una parte netamente penal de la norma, en el cual ataca algunos temas que consideramos que debería reprimirse algunas modalidades delictivas, sobre todo en usurpación y en extorsión. Ajá. Vamos a continuar hablando sobre este punto específico más adelante, pero ya tenemos planteados los dos temas principales que vamos a abordar hoy. Se tratan de estos dos decretos legislativos vinculados, uno al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el que nos estaba terminando de explicar el señor Jaime Reyes, jefe del gabinete del Ministerio del Interior, referido al tema del sicariato, de las extorsiones que se daban en el gremio de construcción civil. Bueno, pero vamos a conversar también con nuestros otros invitados. Abordemos el tema del uso de la fuerza, esta nueva norma que regula este aspecto dentro de la Policía Nacional. Nos acompaña también, como les había dicho al inicio del programa, el coronel Víctor Sanabria de la Policía Nacional, instructor en Derechos Humanos aplicados a la función policial. Coronel, buenos días. ¿Qué se va a necesitar para que esta nueva legislación cale en el accionar de nuestros agentes policiales? ¿Va a haber de repente alguna capacitación específica destinada a inculcarles qué parámetros son los que ahora tienen que respetar, o estos ya venían dándose con anterioridad? Como bien lo explicó el doctor Reyes, ya en el 2006 salió el Manual de Derechos Humanos. En él se hace propio al Estado peruano las recomendaciones internacionales para estandarizar el uso de la fuerza. Si bien es cierto que la función policial ha sido bastante cuestionada en nuestro país, pero la fuerza es inherente a su labor. Como bien se explicó, la intervención de pedir documentos, el restringir la circulación vehicular, hasta detener personas en flagrancia, son situaciones en las cuales el policía tiene que utilizar la fuerza. Esta, mediante los procedimientos en el manual, ya estaba de una u otra forma internalizada para el personal policial, pero no tenía el imperativo jurídico como bien ahora lo da esta ley. Y lo que hace es elevar a categoría de ley los procedimientos que ya estaban en aplicación. Pero no solamente está en dar el aspecto jurídico, sino la segunda parte de la norma establece evaluar qué medios de policía tenemos, qué equipamientos tenemos, para que estos sean acordes a este dispositivo. Y la capacitación también se ha considerado aquí, junto
con dos aspectos que a veces la ciudadanía mismo reclama, ¿no? La defensa legal del policía que interviene correctamente en salvaguarda de las personas, en la sociedad del Estado, y también su tratamiento psicológico. Porque un policía que sale a la calle, sale a preservar la vida, a colaborar con la comunidad en el orden, no está en su formación el de usar las armas de una manera excepcional y que pueda causar lesiones o muertes. Eso es también un problema traumático. Entonces necesita también una atención psicológica para que no le cause estrés. Entonces también esta ley lo considera. Ahora, ya en este ámbito general, su difusión va a ser muy importante, la reglamentación y también la práctica en la calle. Como también usted lo hizo en la presentación, no solamente para que el policía sepa cómo actuar, sino para que el ciudadano sepa cuáles son sus obligaciones para el respeto al orden. Todos tienen derecho, en el último ejemplo de una alteración del orden público, a ejercer su opinión, a manifestarse públicamente, pero respetando derechos de los otros. Y el regulador, ahí es la Policía Nacional como titular de uso de la fuerza, en el marco profesional y técnico, para emplear los medios que le da el Estado para retomar el orden y asegurar el ejercicio de derechos y libertades de todas las personas en la sociedad. Eso es más o menos el fondo y el espíritu que esta norma ha recogido, y esperemos pues que también en la sana interpretación que hagan los técnicos, con un conocimiento adecuado, una lectura desinteresada y basada no solamente en la normativa internacional, sino también en las sentencias de nuestro propio Tribunal Constitucional, que ha permitido que esta ley pues se adecue a nuestra realidad en los estándares internacionales. Esta evaluación que usted nos ha mencionado, ¿a qué se refiere? ¿Se trata de una prueba de capacidades de la policía respecto a su función en general o al aspecto determinado a lo que se indica en esta ley? ¿De qué estamos hablando en ese aspecto? Lo que pasa es que hay que diferenciar que la fuerza está desde que el policía camina en la calle correctamente uniformado. Entonces ahí ya nosotros estamos haciendo una impresión en el colectivo social para que alguien está garantizando su protección. Y llegar al último nivel, que es el empleo de la fuerza letal. Entonces, el policía común sale a la calle a dar una dirección, a apoyar a un ciudadano que ha sido víctima de alguna vulneración de su derecho o afectado su patrimonio. Eso es lo común en la función policial. Pero los actos excepcionales, por ejemplo un asalto a un banco donde se produce una balacera, el policía tiene que enfrentarse, salen personas heridas, los infractores de la ley de repente muertos, es un acto que afecta el normal desarrollo del propio policía. Entonces también necesita una asesoría psicológica para restablecerse. Un ejemplo de un conflicto social grave con la violencia que se ejerció en Bagua. Esos policías sobrevivientes, ¿cómo han quedado psicológicamente en atención a otro problema similar? Entonces, eso es lo que también hemos logrado mediante los acuerdos previos a la ley incluir aquí, porque es una responsabilidad del Estado al final asumir también esos problemas, ¿no? No es el mismo policía aquel que sale a orientar al ciudadano, a la persona común en la calle, como aquel que ha sufrido una de estas experiencias ingratas que a veces tenemos que enfrentar. Señor Reyes, uno de los puntos que ha generado cuestionamientos al accionar de la policía en situaciones de fuerza, en situaciones difíciles, ha sido el uso de armas de fuego. Hay quienes han sostenido, y bueno, y se han mostrado incluso imágenes de agentes que han utilizado estas armas respecto a grupos de ciudadanos que de repente no tenían un armamento equiparable. Este decreto legislativo, ¿de qué manera va a impedir que, digamos, se pueda hacer un abuso de este recurso de las armas de fuego? Sí, efectivamente, como dice el coronel Sanabria, en el país la policía es un profesional. Es un profesional que representa a la ley. Es un profesional que está capacitado para hacer uso de la fuerza. En ese sentido, la policía tiene diferentes niveles de aplicar esa fuerza. Uno de ellos es niveles preventivos. Por ejemplo, desde la propia presencia del uniforme de la policía, cuando pide un DNI, ya está haciendo uso de la fuerza, pero es nivel preventivo. Está la verbalización, entre otros. Pero también existen niveles reactivos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se da ya los niveles reactivos? Ahí hay uno de los elementos, quizás excepcionales, tiene que ver con el uso de armas de fuego. Cuando puede ser en defensa propia, o de otras personas, o en caso de peligro real e inminente, de muerte o lesiones graves. Entonces, en esos supuestos, la norma establece específicamente en qué supuestos el policía puede usar el arma. Está legitimado, está regulado, está autorizado. Si
usa el arma dentro de esos parámetros y ocasiona lesiones o muertes, en ese caso, en aplicación de esta norma, el policía va a estar exento de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, penal que pueda haber. Pero si el policía va más allá, utiliza violencia y no el uso de la fuerza racional, entonces ahí sí el policía no va a estar amparado, va a estar metido en un proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Efectivamente, más allá de usar la fuerza, ¿qué es lo que debe hacer el policía? Y está establecido en la norma. Por ejemplo, si hay un herido o hay un muerto, inmediatamente tiene que dar aviso, los servicios de asistencia médica, etcétera, así como comunicar a los familiares de las personas fallecidas y sobre todo presentar un informe al comando de la policía, a la unidad policial que ha hecho uso del arma. Hoy en día eso no estaba regulado, pero con esta normativa las reglas son claras, pero también la norma nos establece cuáles son los derechos que tiene el policía. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la capacitación, que es fundamental. Nosotros, en el proceso de reforma de la Policía Nacional del Perú, se está restableciendo las especialidades en la policía, que eso que se había perdido hace mucho tiempo. Entonces, el gobierno ha iniciado la reforma educativa en las escuelas de la policía y la formación, la capacitación, es un elemento importante. Pero también viene el armamento. Tenemos que darle armamento adecuado a nuestros policías para que puedan enfrentar la criminalidad y hacer uso efectivo de estas herramientas. Recibir también asistencia médica, tratamiento médico o psicológico, porque luego de una intervención necesita los servicios sanitarios de la policía puedan coadyuvar en ese tema y sobre todo el instrumento legal que pueda requerir por parte del Estado. Y se ha creado en la Policía Nacional del Perú una dirección de apoyo al policía. Eso no existía, por ejemplo. Hoy en día existe una dirección de apoyo al policía que inmediatamente actúa defendiendo a los policías cuando tienen un determinado problema. Pero más allá de los derechos que tienen, también establece responsabilidades. Entonces hay una serie de responsabilidades que el policía tiene que ajustarse y, de acuerdo a la normatividad, seguir estos pasos. Entonces consideramos que es una norma importante, es una norma que se ha trabajado con la policía, pero también esta norma ha sido prepublicado. Se ha prepublicado, los ciudadanos han participado, inclusive las organizaciones protectoras de derechos humanos nos han hecho llegar sus sugerencias. Entonces es una norma bastante trabajada de acuerdo a los estándares internacionales. Dirigentes de gremios diversos, de frentes regionales han expresado cierta preocupación por esta norma y parece que no tienen claro en qué aspectos esta se aplica a las protestas que se realicen, bueno, algunas en ejercicio del derecho de todo ciudadano de mostrar su descontento. Bueno, vamos a ahondar un poco más en ese aspecto consultando a nuestros invitados cómo es que la nueva legislación establece los parámetros para que la policía mantenga el orden en ese tipo de manifestaciones. Eso lo vamos a ver luego de esta pausa. Quédese en sintonía con nosotros en Andina Canal Online, que ya volvemos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías,
en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud. Tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. De nuevo estamos con De Interés Público, programa de Andina Canal Online. Mi nombre es Fidel Gutiérrez y esta vez estamos abordando los 2 decretos legislativos que, al amparo de las facultades que le diera el Congreso al Poder Ejecutivo, este último ha emitido en estos recientes días. Estábamos abordando específicamente uno de ellos en la primera parte de nuestro programa, que es el decreto legislativo número 1186, referido al uso de la fuerza por parte de los agentes de nuestra Policía Nacional. Bueno, nos estaban explicando nuestros invitados los parámetros que ahora están vigentes respecto a este tema y también la manera en que se va a preparar a nuestra policía para que en efecto continúe actuando de manera coherente con lo que la ley establece. Y bueno, antes de ir a la pausa, estaba por preguntar a uno de nuestros invitados, el señor Jaime Reyes. Él es el jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, respecto a estas quejas, a esta preocupación de dirigentes gremiales o de frentes regionales que señalan que esta ley va a propiciar que haya una represión indiscriminada, según ellos, sobre este tipo de manifestaciones. Bueno, ¿qué tanto esta queja puede tener asidero, señor Reyes? ¿De qué estamos hablando cuando la policía interviene o monitorea una manifestación pública de descontento? Bien, efectivamente la policía actúa individualmente o puede actuar también, hacer una intervención. En este caso que se plantea, hay una manifestación que puede ser pacífica y que está garantizado en todo Estado de Derecho, y la policía, en ese sentido, consideramos que no debe preocupar a los ciudadanos, al contrario, nos da ahora herramientas claras, precisas, qué debe hacer la policía y qué no debe hacer la policía, cuándo debe usar la fuerza y cuándo no debe usar la fuerza. Entonces, en ese caso, si es una manifestación pacífica, ordenada, no hay ningún inconveniente en que pueda hacer uso de fuerza a la policía. Pero si hay mecanismos de violencia, se afectan otro tipo de derechos, se pone en riesgo la vida de determinadas personas, de la vida de los policías, evidentemente ahí la policía tiene que actuar de acuerdo a ley. Esto da a entender de que nosotros como ciudadanos también deberíamos tener en cuenta los matices, los alcances que tiene la función policial. De repente no entendemos por qué a veces nos impide un agente policial transitar por una vía o de repente nos pide nuestros documentos si estamos en nuestro automóvil y bueno, y viene el descontento, pero de repente estamos ignorando que eso es parte de su trabajo, como también es parte del nuestro, el que desarrollamos en nuestras oficinas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros los ciudadanos tenemos una serie de derechos, tenemos libertades, pero también la policía tiene atribuciones. Entonces nosotros, si un policía, la única entidad, el único profesional competente en el Estado que te puede identificar es la policía. Entonces, la policía no va a actuar irracionalmente. La policía es un funcionario profesional capacitado. En ese sentido, el uso de la fuerza tiene diferentes tipos de niveles. Entonces, depende mucho del grado de cooperación
del ciudadano. Si el ciudadano coopera, no hay ningún problema. Y ahí es donde el policía establece, pregunta y se indica y no pasa nada. Pero también existe de repente cuando el ciudadano no coopera. De repente el ciudadano agrede a la policía. Y entonces ahí hay mecanismos en el cual la policía tiene que hacer uso de la fuerza. Así es. Yo quisiera ahí especificar algunas cosas, como lo dijo el doctor Reyes, ¿no? La resistencia del ciudadano es la que da la medida de fuerza a aplicar, ¿no? Si, como bien dijo, es un ciudadano colaborador, y en algunas partes también dicen, no, pero si es resistencia, ¿cómo es colaborador? Y es un ejemplo muy práctico, ¿no? Se le dice, señor, va a pasar la procesión por aquí, saque su vehículo, agarre y lo estaciona al otro lado. Señor, por favor, le estamos hablando que mueva su vehículo porque está obstaculizando la vía. No te enfrenta, no te responde mal, pero no cumple tampoco la disposición. Entonces es una resistencia pasiva, ¿no? Entonces ya viene la verbalización, si eleva el nivel de riesgo que quiere bajar a agredir, puede ser control de contacto, es decir, emplear los medios que tengas a disposición, ¿no? Una cadena de brazos o como las cuerdas que ponen para que eviten que el público pase a un lugar y evitas con esto. Y es una agresión, tiene la defensa de goma, los grilletes para controlar a un ciudadano. El último nivel excepcional es el empleo de las armas de fuego de manera letal. ¿Ya? Entonces, no puede haber miedo en la sociedad de decir, no, pero el policía va a salir a disparar como loco. No, para algo se le entrena al policía, se le da la responsabilidad de llevar el arma que el Estado le ha dado, para garantizar la vida, no para quitarla. Entonces, el policía pues no sale hoy en la mañana y dice, ¿sabe qué? Voy a intervenir y voy a matar a alguien. Es algo eventual. El infractor de la ley que comete un acto violento asume el riesgo que tiene de enfrentarse a la fuerza del orden, porque pone en riesgo otras vidas. Entonces ahí lo que hablábamos en el descanso, ¿no? No es lo mismo un ciudadano común que hace una legítima defensa con un policía que cumple la función de policía excepcional, donde se le pide a otro ciudadano que defienda los bienes jurídicos de otras personas, en el marco de un contexto hasta de violencia que puede poner en riesgo la propia vida del policía. Entonces, esa labor excepcional necesita también, como bien acá lo dijo, que los operadores de justicia la vean con ojos diferentes. No es lo mismo evaluar a un ciudadano que defendió a su vivienda, a su esposa, con un policía que tuvo que enfrentarse con infractores de la ley armados que pusieron en riesgo a varias personas. O el contexto de violencia en la cual pues 5.000 personas quieran causar daños irreparables en la infraestructura vial, ataquen los vehículos que están llevando pasajeros que no tienen nada que ver con la protesta y que tienen que emplear la fuerza de manera diferenciada y de acuerdo a la expresión de violencia que se tenga que enfrentar. Ese último nivel del cual nos habla el coronel Sanabria tiene que implicar que la parte contraria a la policial también lleve un arma de fuego, ¿o no es tanto? No necesariamente. Aquí lo que se mide es la peligrosidad de la acción, el peligro inminente que hay sobre una vida. Explicaba, ¿no? Es una piedra utilizada para una persona que está en el piso y darle en la cabeza la puede matar. Entonces se tiene que emplear un arma de fuego para controlarlo. Pero también ahí viene, o sea, la amenaza y riesgo inminente de esa persona que tiene la piedra a la víctima, a esa es la persona que se tiene que controlar y disparar, no indiscriminadamente. Y como bien lo dijo también, la ley establece responsabilidades por el uso indiscriminado de la fuerza. Para eso justamente se prepara al personal, se le entrena, se le dan las recomendaciones, está en los reglamentos que nuestra labor es preservar la vida, inclusive la de los propios infractores de la ley. Llega un momento que el mercado lo tomó al ladronzuelo que está ahí y lo quiere linchar. La policía tiene que enfrentarse a la turba, salvaguardar la integridad de ese infractor de la ley empleando la fuerza. Entonces una cosa es la violencia, otra cosa es la fuerza. La violencia es irracional, es ilegítimo, no es proporcional, no es profesional. En cambio la fuerza es legítima, está dentro del marco de la ley y es profesional, ejercida ¿por qué? Por la policía. Bien, bien, amigos y amigas, esperamos que estos alcances que nos están dando nuestros invitados ayuden a entender un poco mejor lo que se está disponiendo a través de este decreto legislativo orientado a que la Policía Nacional por fin tenga claras los parámetros en
con los cuales va a asumir el uso de la fuerza en situaciones extremas. Bueno, pero ese no es el único decreto que se ha emitido desde el Ejecutivo en aras de mejorar la situación de la seguridad ciudadana. Les decíamos también al comienzo del programa, y nos lo explicaba también el señor Jaime Reyes en parte, que se había dado el decreto legislativo 1187, que tiene que ver con evitar las acciones de violencia en el gremio de construcción civil. Y bueno, entre las entidades que nos mencionaba el señor Reyes, que tenían que asumir también un papel dentro de la implementación de esta norma, está el Ministerio de Trabajo. Y bueno, tenemos en nuestra mesa también al director general de este sector, el director general del Ministerio de Trabajo, el señor Juan Carlos Gutiérrez, a quien le agradecemos su presencia en nuestro programa y le consultamos qué tanto su sector puede aportar para que en efecto empiecen a cesar estos actos de violencia, estas acciones de sometimiento, de extorsión dentro del gremio de construcción civil. Buenos días. Muy buenos días, Fidel. Sí, gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población y poder comentarles y explicarles un poco el objeto y el contenido de este decreto legislativo 1187. Como bien ha señalado el doctor Jaime Reyes, en tema de construcción civil, obviamente merece y amerita una atención transversal por parte del Estado. Y no es solamente un tema, digamos, de índole laboral, también un tema de seguridad. En ese sentido, este decreto legislativo expresa y manifiesta la articulación de varias entidades del Estado justamente en hacer frente a esta problemática. Lo que tenemos acá es lo siguiente de parte del Ministerio de Trabajo. Se han establecido normas en materia laboral en este decreto legislativo 1187. La fundamental es el establecimiento a nivel ya de rango de ley de los registros en materia de construcción civil. Entiéndanse registro de trabajadores y registro de obras de construcción civil. Y esto es muy importante, porque en el caso de los registros de trabajadores nos va a permitir contar con una información veraz, certera y oportuna del número de trabajadores que realmente se dedican a la actividad de construcción civil a nivel nacional. Cabe señalar que esto también va a permitir que estas personas puedan tener acceso a las bolsas de trabajo que a través del Servicio Nacional de Empleo promueve y difunde diariamente el Ministerio de Trabajo. Cabe señalar que este registro, la inscripción en el mismo, va a tener la calidad de habilitante para poder desempeñar la actividad en todas aquellas obras de construcción civil cuyo valor exceda las 50 UIT. Esto en día de hoy ya se ha venido, digamos, desarrollando a través de normas a nivel de decreto supremo que el Ministerio de Trabajo en su oportunidad expidió. Y ya se cuenta a nivel nacional con un número de aproximadamente 16.500 trabajadores inscritos. Esto ya se ha venido implementando en las regiones de San Martín, de Arequipa y de Lambayeque, y prontamente en Lima provincias, porque básicamente tenemos los casos de Cañete, de Barranca, de Huaura, así como también en las regiones de Piura e Ica. Por el lado del registro de obras de construcción civil, también es fundamental contar con esa información que es proporcionada por los empresarios dedicados a esta actividad mediante el ingreso de la información en un aplicativo informático que está a la disposición de toda la ciudadanía en general en la página web del Ministerio de Trabajo, porque va a permitir tener un trabajo articulado y de labor de inteligencia con las autoridades de la Policía Nacional del Perú, específicamente con la Dirección de Protección de Obras Civiles, para poder justamente identificar y tener un conocimiento cabal de todas las obras que a nivel nacional se vienen desarrollando y poder llevar a cabo los operativos de prevención, así como de fiscalización que en su oportunidad ambas entidades vamos a coordinar. Otro aspecto importante de este decreto legislativo es el establecimiento del mecanismo de la cuota sindical, del pago de la cuota sindical. Y acá es importante porque justamente esta disposición es producto del consenso con la organización de empleadores, en este caso CAPECO, como también con trabajadores, porque lo que se busca acá en la norma es que sea el empleador quien tenga la calidad de retenedor del pago de la cuota sindical que hacen los trabajadores hacia el sindicato.
Entendamos que una organización sindical finalmente es una asociación civil, y entonces tenemos que el trabajador, el afiliado al sindicato, es como aquel que está afiliado a un club. Y así como uno en un club o en una asociación hace un pago mensual, un trabajador también hace un pago, digamos, mensual, semanal, como corresponda a la modalidad de pago, a su organización sindical. Y esto es lo que se conoce como cuota sindical. Hoy en día lo que se está estableciendo y que no se encontraba regulado es que en el caso de las organizaciones sindicales de construcción civil, este pago de la cuota sindical se va a hacer a través del depósito en una cuenta que el sindicato debe abrir en una entidad del sistema financiero. Y eso también va a permitir transparentar el destino de los fondos de las cuotas sindicales. Con lo cual también vamos a controlar de esa manera, digamos, cualquier destino indebido de estos fondos. Conforme a la normativa existente, estos aportes denominados cuotas sindicales deben estar destinados al cumplimiento de los fines de la organización sindical y deben finalmente devenir en beneficio de los afiliados al sindicato. Y el otro aspecto también importante y que ha sido trabajado en forma conjunta con los amigos del Ministerio del Interior es el referido a establecer que no podrán ser miembros de las juntas directivas de los sindicatos de construcción civil aquellas personas que cuenten con una sentencia penal condenatoria firme en determinados delitos justamente vinculados a esta problemática de construcción civil, tales como homicidio, tales como extorsión, falsificación de documentos, sicariato, disturbios, asociación ilícita para delinquir. Con ello justamente queremos dar desde el Estado una respuesta firme, una respuesta realmente que pueda servir para reducir toda esta situación de actividad delincuencial que se ha dado en el tema de construcción civil. Y por último, un tema también importante es el contenido en la 11ª disposición complementaria final, referido a la suspensión excepcional de aquellas organizaciones sindicales de construcción civil que se dediquen a la realización de actividades ilícitas. Se está permitiendo de que la autoridad administrativa de trabajo pueda suspender, ojo, no cancelar, porque la cancelación de un registro sindical únicamente se puede hacer por mandato judicial, sino únicamente suspender de manera excepcional a aquellos sindicatos que incurran en actos, digamos, ilícitos contrarios al orden público, para que posteriormente, a través de una demanda judicial de disolución del sindicato, el procurador público ante el Poder Judicial pueda lograr la cancelación de ese registro sindical. Esto es una, nuevamente, manera de que el Estado está buscando justamente contrarrestar toda esta actividad delincuencial. Cabe sí señalar de que finalmente también lo que se busca con este paquete de medidas es garantizar y asegurar el auténtico ejercicio de la libertad sindical. Lamentablemente, en el tema de la construcción civil tenemos grupos de personas que ejercen una actividad delincuencial y que finalmente están, digamos, lastimando y conllevando a un menoscabo del real y auténtico ejercicio de la libertad sindical, que finalmente es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Lo que acá estamos buscando es separar, desterrar a todo ese grupo de personas que, aprovechando justamente esta incursión en organizaciones sindicales, realizan actividades delincuenciales. Vamos a buscar separar a aquellos que realmente viven de la actividad de la construcción civil, hacen esa actividad su oficio diario para llevar el pan a sus familias, de aquellos que simple y llanamente han entrado a esta actividad para realizar actividades delincuenciales. De por sí resulta pues contradictorio que se hable de organizaciones sindicales que tengan actividades ilícitas, ¿no? ¿Se refiere usted a ese tipo de acciones delincuenciales específicamente, digamos robos, bueno, no sé qué otro tipo de acciones tendrían que incurrir estos grupos para que se les suspenda la licencia? Lo que sucede ahí, Fidel, es que en muchos casos hay personas, digamos, que se infiltran en las organizaciones sindicales.
como que hay otras que indebidamente usan muchas veces el nombre de una organización sindical para aprovecharse de ello y ejercer justamente estas actividades delincuenciales. Lo que se busca justamente con esta norma y a través de un trabajo articulado, tanto digamos del lado administrativo, que es lo que corresponde al Ministerio de Trabajo, como ya al lado operativo, que corresponde a la Policía Nacional del Perú, es enfrentar de manera articulada y conjunta este flagelo de delincuencia que se viene presentando en nuestra sociedad. Respecto al registro individual, ¿esto corre a cargo de los mismos trabajadores o de las organizaciones a las que pertenecen? ¿Cómo se está canalizando Perfecto. eso? Le comento. El registro de trabajadores de construcción civil ya se ha venido implementando desde aproximadamente hace un año y ya lo tenemos implementado tanto en las regiones de San Martín, Arequipa y Lambayeque. La implementación en sí corre a cargo de cada gobierno regional. Y es por ello que en el decreto legislativo 1187, en la séptima disposición complementaria final, se ha establecido un plazo de 90 días hábiles bajo responsabilidad administrativa para que los gobiernos regionales procedan justamente a la implementación de este registro. ¿Esto qué conlleva? Cada trabajador, cada persona interesada en laborar en la actividad de construcción civil debe cumplir con determinados requisitos, como son, por ejemplo, la presentación de un certificado de antecedentes judiciales, antecedentes penales, así como también de una fotografía y, en su caso, acreditar la experiencia en la actividad de construcción civil. Ello nos va a permitir justamente contar con la información de cada una de las personas que van a laborar en la actividad de construcción civil, contar con una base de datos fiable, una base de datos certera y oportuna. Vale la pena precisar que, si bien es cierto, cada persona se va a inscribir, digamos, en la zona en la cual, digamos, habita, el registro está conectado a un servidor, digamos, que contamos nosotros en el Ministerio de Trabajo, con lo cual vamos a centralizar esa información. Bien, y respecto a Lima, no tenemos gobierno regional. Lima provincia sí está incluido, nos dijo, pero ¿qué pasa con la capital? En el caso de Lima Metropolitana, la inscripción en el registro de trabajadores de construcción civil se va a hacer de manera virtual. Y justamente a nivel ya del interior del ministerio, estamos justamente ya, producto también de esta norma, se ha establecido una plataforma de interoperabilidad que va a posibilitar viabilizar en breve plazo justamente de implementación del registro en nuestra capital. No hay fecha todavía para ello, una fecha definida. No, todavía no hay una fecha definida, pero ya estamos trabajando para que en más breve plazo ellos puedan ser implementados. Señor Jaime Reyes, usted iba a hacer alguna acotación sobre este tema. Efectivamente, entonces, como dice Juan Carlos, hay una serie de medidas muy fuertes en materia administrativa para fortalecer el tema de la fiscalización, el control en esta actividad. Pero también el decreto legislativo 1187 establece medidas muy fuertes en materia penal. Entonces se ha modificado el artículo, el artículo 200 del Código Penal de extorsión y se ha incorporado a aquella persona que se aprovecha de su condición de integrante de un sindicato de construcción civil. Entonces puede haber miembros que, aprovechándose de esa condición, pueden estar generando una serie de delitos. Y sobre todo también otro supuesto de simulando ser trabajador de construcción civil, todo lo que es trabajadores fantasmas que pueden haber dentro de los sindicatos. Entonces, el Estado garantiza la libertad de sindicalizarse sin ningún problema, pero también creo que hay malos sindicatos que hay que ser muy duros. Pero, ¿qué pasa con el tema de la usurpación? Ahí también en materia penal se ha modificado el artículo 204, se ha incorporado una serie de supuestos de usurpación agravada, se ha elevado de 5 ni mayor de 12 años aquellas personas, por ejemplo, que invaden sobre todo terrenos de áreas naturales protegidas por el Estado. Entonces ahí tenemos que garantizar eso. Eso no existía en el Código Penal. Hoy en día se ha incorporado. Asimismo, por ejemplo, aquellos que abusan de su condición de notario, la función notarial o arbitral. Entonces se está estableciendo también sanciones penales. Tercero, se incorpora algunos mecanismos, por ejemplo, para las personas que utilizan documentos privados falsos o adulterados y se apropian de inmuebles. Entonces se está incorporando como un agravante, se está tipificando como agravante en usurpación
y finalmente algunas organizaciones, asociaciones que emiten documentos de posesión. Entonces, todas esas figuras se ha venido trabajando con la policía, con las áreas especializadas de la policía, para poder coadyuvar y dar herramientas para luchar contra los traficantes de terrenos, contra la usurpación, que hoy en día el suelo es bastante costoso. Exactamente, eso trae a nuestra memoria este caso reciente de un desalojo que se produjo en el Agustino y que generó el triste resultado de un agente policial fallecido. Bueno, ahí estamos pues ante un problema complejo, porque no solamente se refiere a la usurpación de una propiedad, de terrenos del Estado y también privados, sino también al uso de armas por parte de quienes realizaron esa acción y bueno, y la muerte de un efectivo policial. Este tipo de situaciones con la nueva legislación, bueno, ¿cómo podrían evitarse? La ley lo que regula es la actuación de la policía, y lo que bien claro también sustenta es la función monopólica del Estado en la labor de policía. Muchas veces se trata de dar estas importantes tareas a otras instituciones y genera situaciones de riesgo paralelo, ¿no? Y esta expresión de violencia, colocar un artefacto explosivo artesanal que tiene la misma intención y finalidad por quien la coloca de aquel que disparar un arma de fuego, por la intención de matar. Entonces, es justamente el último nivel de fuerza, pero las normas que están junto con estas del uso de la fuerza permiten pues que el ejercicio jurisdiccional en la aplicación de las sanciones penales sea efectivo y cumpla con su función disuasiva en el accionar violento, ¿no? Hoy nuestra sociedad tiene muchos problemas de conflictividad social violenta, desde la violencia familiar, intrafamiliar, hasta los conflictos sociales, ¿no? Y hemos perdido el respeto a las normas y las buenas tareas, y esto es lo que ha elevado los niveles de violencia que vemos en la calle, con el pandillaje escolar, el pandillaje deportivo, el pandillaje barrial, las actuaciones propias delictivas, ¿no? En el caso de la seguridad ciudadana hay más robos que hurtos, porque el infractor de la ley tiene que emplear más violencia para poder lograr su objetivo. Entonces el Estado, en esa preocupación, es que ha estado dando estas normas. Una es la ley de uso de la fuerza, que permite a ambos lados, al policía conocer cuáles son sus atribuciones y hasta dónde es su límite, y al ciudadano conocer cuál es el ámbito de ejercicio de sus derechos y hasta dónde puede ejercerlos, porque recordemos que no hay derechos absolutos, los derechos se restringen, ¿no? Los derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a excepción de la tortura, todos son restringibles. Se restringe el derecho al libre tránsito, el derecho hasta la inviolabilidad de comunicaciones cuando es de manera legal. E inclusive la privación de la vida de manera legal también es una restricción de derechos, mientras que no sea arbitraria y conlleve la responsabilidad tanto del funcionario encargado de cumplir la ley, como puede llegar hasta el propio Estado. Exactamente, no lo olvidemos, amigos y amigas, los policías finalmente, al igual que nosotros, cumplen con sus funciones y deben por encima de ello también cumplir con la ley. Nosotros tenemos la obligación de respetar eso, pero también de demandar que ese cumplimiento se dé con efectividad y también en respeto de nuestros propios derechos. Vamos terminando ya el programa de interés público correspondiente a hoy. Antes de despedirnos, le consultamos al señor Jaime Reyes, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, qué es lo que se viene, qué normas son las que, al amparo de esta delegación de facultades legislativas, se van a emitir con respecto al tema de la seguridad ciudadana. ¿Se podría ya adelantar algo de repente, señor Reyes? Sí, efectivamente, Fidel. Estamos trabajando varias normas que están casualmente discutiéndose ya a nivel de los viceministros. El Ministerio del Interior ha venido trabajando y ya está en discusiones, porque primero el sector propone la norma, va a viceministros, Consejo de Ministros, y de ahí, una vez aprobado, pasa al peruano. En este caso se vienen normas, por ejemplo, estamos trabajando el tema de seguridad privada, normas para fortalecer la seguridad privada que tienen que articularse con la seguridad pública. Es decir, hoy día la seguridad privada está por un lado, la seguridad pública por otro. Entonces vamos a dar una nueva normativa para fortalecer la seguridad privada. Se vienen también unas normas que se está trabajando sobre videovigilancia. ¿Cómo logramos tener en las principales avenidas, en los lugares públicos, cámaras que coadyuven a la prevención y a la sanción y a la investigación de los delitos? Hoy en día se instalan cámaras, esas cámaras muchas veces no nos coadyuvan, no se ven, no tienen la resolución adecuada, y se está trabajando un paquete de ese tipo de normas. También estamos trabajando normas para fortalecer la operatividad de la policía,
por ejemplo, modificar el 1148 de la Policía Nacional de Perú para poder la policía intervenir, por ejemplo, en lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en el aspecto de ingresos, puertos, aeropuertos, que hoy día la policía no lo tiene. Entonces se vienen una serie de normas para fortalecer la operatividad de la policía, para fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Perfecto, bueno, ya vienen en camino estos temas y seguramente vamos a tratarlos de manera amplia en nuestro programa y también en las notas informativas que nuestras plataformas de la Agencia de Noticias Andina tiene, sea a través de la página web, a través de la plataforma de radio y sobre todo por nuestros programas en Andina Canal Online. Le agradecemos mucho a nuestros invitados. Estuvimos, como ya les he dicho, con Jaime Reyes, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Estuvo también con nosotros el director general del Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Gutiérrez, y el coronel Víctor Sanabria, instructor en Derechos Humanos aplicados a la función policial. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su tiempo, por darnos estos alcances tan importantes y hacer que yo y ustedes entendamos un poco mejor de qué van estas normas tan importantes para nuestro ejercicio ciudadano. Nos despedimos de ustedes nuevamente. Fidel Gutiérrez estuvo acompañándolos como cada jueves. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.